Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, como verán chicos, no pude subir vídeos por un tiempo ya que se me bloqueó el teléfono y no pude acceder a él. Pero ahora ya lo tengo de regreso, así que aquí les traigo el Cap 8 de Boku no Hero Academia y espero que lo disfruten demasiado. Capítulo 8. El primer día de la UA y la pelea de entrenamiento era otra mañana y nuestro protagonista estaba haciendo sus labores habituales como siempre era de costumbre. Aunque hoy iba a su primer día en la escuela UA. Así que se estaba alistando con el uniforme y sus útiles. Aunque admitía que se sentía un poco emocionado por este momento. El joven se puso el uniforme de la UA y agarró su mochila donde venía lo necesario para esa escuela. Pero también se llevó su cubrebocas puesto y antes de ir se comió algo y esta vez él se iba a ir solo a la escuela ya que él podía llegar en cuestión de segundos y además sus padres tenían cosas que hacer en sus trabajos y su hermano tiene que hacer las labores de su cuarto y ayudar a los sirvientes de la casa. Ya estando listo este se despidió de sus padres hermano y los sirvientes de ahí. Su madre le preguntó si estaba seguro que él se fuera solo en su primer día de escuela. Su hijo le dijo que estaba seguro de su decisión, además él sabía cómo defenderse solo. Su madre lo dejó ir porque sabía que su hijo era poderoso aunque no sabía que su hijo podía acabar con el universo y el multiverso por completo. Teniendo poderes que desafían la comprensión humana y de la lógica total. El joven salió de su casa y caminó hasta llegar a la cerca de metal y los guardias al ver al joven con el uniforme de la escuela donde iba a asistir. Estos abrieron la cerca y le desearon un buen día al joven. Al salir de ahí y caminar por un rato y ya estar en la ciudad, caminó por un rato antes de que utilizó su velocidad y llegar a la escuela UA. El joven al ya caminar por un rato a una gran velocidad sin que las personas se dieran cuenta. En menos de un instante el joven peli blanco ya estaba adentro de las instalaciones de la UA y camino hacia su salón donde fue asignado. Mediante avanzaba el joven se dio cuenta que la escuela era mucho más grande en persona. En el anime se veía que era fácil encontrar el salón, pero veo que en persona es más grande y los salones están un poco más separados. En medio de mi caminata escuché una voz desde la entrada y venía corriendo hacia donde yo estaba. Yo ya sabía de quién era de la voz que se acercaba hacia mí, así que seguí con mi caminata hacia mi salón que no estaba ya tan lejos. Mientras el chico peli verde estaba corriendo apresurado por encontrar su salón donde iba a estar y mediante avanzaba se ponía más nervioso por no encontrar su salón. Izuku. 1A, este lugar es muy grande y no lo encuentro. El chico peli verde avanzó un poco y pudo notar mi presencia y se dio cuenta que él también fue asignado a su misma clase y al instante recordó cómo ese chico le salvó la vida y de la chica de la otra vez. Ya no pudo agradecerle por salvarlo y ahora que lo tiene de frente se acercó tímidamente hacia donde estoy yo. Izuku. Hola jeje. Yo al escuchar la voz de Izuku giré mi cabeza y lo miré con mi único ojo visible. Al verlo se puso aún más nervioso y por alguna razón podía ver su aura que radiaba de él y sentía que él era muy poderoso. Oh, eres tú, supongo que tú también vas en este salón. Izuku. Si voy en este salón, supuse que tú también ibas a estar aquí Pero, solo quería decirte. Gracias por salvarme aquella vez. El joven inclinó la cabeza en muestra de agradecimiento por haberlo salvado la vida. El joven peli blanco solo se mantenía en silencio y sabía que haría eso. Levanta la cabeza, no necesitas hacer eso. El peli verde alzó la cabeza y miró al joven peli blanco y no puso ver la reacción de ya que tenía un cubrebocas y aparte que su pelo tapaba la mayor parte de su rostro solo podía ver su ojo rojo como la sangre. Pensó el por qué tenía un cubrebocas y tenía la mayoría de su rostro tapado por su pelo blanco como la nieve. Será mejor entrar al salón. Izuku. Si ese será mejor entrar ahora. Izuku al voltear a ver la entrada de su salón se sorprendió por lo grande que era. Izuku. La puerta es enorme.
tan grande como mi ver. Izuku. Es así por la accesibilidad. Yo, tal vez. Izuku por un momento recordó al chico pelicenizo y al de los lentes y este deseaba que no estuvieran en ese salón. Yo al ver que no abría la puerta, yo tomé la iniciativa y jalé la puerta para entrar. Al abrirla Izuku se topó con la mala suerte de que los dos chicos que él no quería que estuviera en su clase y su suerte no la acompañó ya que ahí mismo estaban ellos dos. Por mi parte yo estaba de lo más normal. Lida. No pongas tus pies sobre la mesa. Bakugo. ¿Por qué no debería de hacer eso? Lida. ¿No crees que eso es descortés para los alumnos superiores de UA y la gente que hizo el escritorio? Bakugo. No para nada. ¿A qué escuela fuiste carácter lateral? Mientras Izuku quería que se lo tragara la tierra por tener tan mala suerte que tenía y más que las dos personas que no quería ver. Y yo solo oía la conversación de ellos dos sin haber entrado. Parecía que prestaba atención a lo que decían pero mi mente estaba en otra cosa. Lida. Fui a la academia privada Somei y mi nombre es Lida Tenya. Bakugo. Somei. Eres un maldito elite, Me divertiré aplastándote. Lida. ¿Aplastándome? Eso es cruel. ¿Realmente quieres ser un héroe? Bakugo giró la cabeza a un lado, no queriendo hablar más con él y al percatarse que la puerta estaba abierta miró quién era y se sorprendió que era Izuku. Peor, también se sorprendió que venía acompañado del chico peli blanco y eso fue captado por Lida que también giró la cabeza hacia la entrada del salón. Lida. Ustedes son. Toda la clase miró hacia la entrada del salón y nos miraron a los dos. Izuku se puso nervioso mientras yo seguía calmado como una corriente de agua. Los demás de la clase no prestaron atención a la entrada ya que estaban distraídos por la discusión de los dos chicos. Izuku. Oh. Buenos días. Yo. ¿Qué hay? Lida iba a decir otra vez su nombre pero Izuku lo detuvo a media frase. Izuku. Ya lo escuchamos, ¿verdad? Yo solo asentí con la cabeza afirmando lo que dijo Izuku. Izuku. Soy Midoriya, es un placer conocerte Lida-kun. Lida. Midoriya-kun, tú descubriste que había más de un examen práctico, ¿verdad? Y tú también lo descubriste, Yo. Soy Eri, un gusto. Lida. Mucho gusto Eri-kun. Yo todavía no me acostumbraba a los honoríficos de los japoneses así que tenía que vivir con eso. Lida. Yo no tenía idea. Pero te juzgué mal y a ti también te juzgué mal. Odio admitirlo pero ustedes dos son mejores que yo. Izuku. Lo siento pero yo no me di cuenta de nada. Yo no dije nada y tenía mis manos metidas en los bolsillos del pantalón hasta que escuchamos una voz que yo y Izuku reconocimos al instante y esa es Uraraka. Uraraka. Oh, cabello rizado, eres aquí, buscaba y también estás tú aquí también. Izuku al verla se puso nervioso y rojo por la vergüenza y yo solo la miré sin decir nada. Uraraka. ¿Pasaste justo como lo dijo el representador? Tu golpe fue impresionante. Y por supuesto tú estuviste genial, atrapaste al robot con tus manos, luego hiciste un golpe muy poderoso que lo mandó a volar. Y al final lanzaste una esfera rara que levantó al robot y lo hizo volar en 1000 pedazos. Mientras que tú te pusiste de espaldas y el robot explotaba, te vistes genial. Uraraka imitaba como Izuku y yo derrotamos a los dos robots de 0 puntos. Izuku. Oh, bueno, eso fue gracias a que fuiste a hablar con él directamente. Mientras que ellos se intercambiaban palabras, yo estaba callado y no decía nada aunque le iba a agradecer a Uraraka por el halago que nos dio a los dos ya que literal Izuku salvó a Uraraka y yo salvé a ambos. Esto era visto por Bakugo que no paraba de mirar en nuestra dirección y se mantenía con una cara seria y después de un recuerdo que tuvo ya hace un año atrás. Bakugo mente. ¿Cómo se atreve a desafiarme y más el pelos de nieve? Definitivamente sucedió algo. Bakugo volteó la cabeza y dejó de mirar a nuestra dirección. Mientras Uraraka preguntaba si solo iba a haber solo ceremonia de ingreso. Mientras Izuku estaba tan nervioso y rojo que se cubrió con sus manos para que la chica no lo viera. Y yo solo cerré mis ojos y sabía que el profesor ya iba a llegar aquí. Desconocido. Vayan a otro lado si quiere hacer amigos. Tanto Uraraka. Izuku y Lida se asustarán un poco por la repentina aparición del hombre que estaba en un saco de dormir. Desconocido. Este es el curso de héroes. Este solo sacó de su saco de dormir un jugo para tomarlo y al instante se puso de pis y se empezó a quitar el saco de dormir. Desconocido.
Les tomo 8 segundos en estar quietos y callados. El tiempo es limitado y ustedes son niños que no son racionales. Todos se preguntaban si él era un héroe ya que no habían visto un héroe como él. Desconocido. Yo seré su profesor de aula Shota Aizawa, es un placer. Todos contestaron al unísono y yo también contesté pero un poco más bajo. Aizawa. Sé que es repentino pero póngase esto y vayamos al campo. Todos hicieron caso al profesor y se fueron a cambiar todos. Y al ya estar en el campo todos estábamos casi en fila. Todos yo. Una prueba de evaluación de particularidad. Uraraka. ¿Qué hay de la ceremonia de ingreso? ¿La orientación? Aizawa. Si se van a convertir en héroes. No tienen tiempo para ese tipo de eventos inútiles. UA es una escuela irrestricta a cuanto a sus tradiciones. Así como los profesores llevan a cabo sus clases. Todos se sorprendieron por lo que dijo su profesor excepto yo. Aizawa. ¿Ustedes han estado haciendo eso desde la escuela? No. Pruebas físicas donde no pueden usar sus particularidad. El país usa datos tomados de los estudiantes sin utilizar sus particularidades o no es racional. Bueno, el Ministerio de Educación es una molestia. Mientras Aizawa decía eso yo tenía los brazos cruzados y los ojos cerrados esperando a que termine el sermón y me puse a pensar en cualquier cosa. Aizawa. Eric, tú fuiste el primero en el examen práctico, ¿no? Todos se me quedaron mirando y yo solo abrí mis ojos aunque los demás solo podían ver un solo ojo. Aizawa. En la escuela, ¿cuál fue tu mejor resultado en el lanzamiento de softball? Aunque en México no todos hacían eso, en donde yo fui hubo un día que nos hicieron hacer ese tipo de actividad y al final terminé de lanzar la bola muy lejos de donde estábamos. Fue de 89 metros. Yo suprimí mi fuerza un poco para no lanzar la pelota tan lejos como para que saliera del planeta o se fuera al espacio, ya que si no la suprimía de seguro la pelota se iba a otro universo ya que tenía fuerza infinita. Todos al oír decir que pude mandar una pelota a casi 90 metros de alto y sin utilizar el Kirk se sorprendieron y el rubio frunció el ceño ya que era el primero que lo superaba. Aizawa. Entonces, ahora intenta hacerlo con tu particularidad. Yo caminé hacia donde estaba un círculo en el suelo y me puse en el centro de ahí. Aizawa. Puedes hacer lo que quieras mientras estés en el círculo. Rápido, da todo lo que tienes. Yo agarré la pelota y la empecé a girar en mi eje y luego la agarro con algo de fuerza e incliné mi cuerpo un poco hacia atrás mientras la pelota le empezaron a aparecer unas chispas que lo rodeaban. Denki. Parece que él tiene un Kirk parecido al mío. Entonces balance mi cuerpo hacia adelante y balance mi brazo para lanzar la pelota y en el momento de lanzarla se escuchó como un trueno muy fuerte que algunos de los estudiantes se asustaran por eso. Denki. Admito que él tiene un Kirk más potente que el mío. Aizawa. Es la forma más racional de la base de un héroe. En eso muestra en su teléfono a cuánto llegó la pelota que yo había lanzado y todos se sorprendieron por la puntuación que tenía. Desconocido. 1000 metros. Debe de ser una broma. Después de eso Aizawa nos puso a hacer diferentes pruebas donde algunos destacaban. La primera prueba era una carrera de 50 metros de largo. Lida fue el más rápido al inicio con unos 3,04 segundos. Todos pasaron y casi hasta el final me tocó correr contra una chica rosada. Al comenzar fui tan rápido que apenas el robot pudo detectarme y la puntuación que tuve fue de 0,20 segundos. Todos se sorprendieron por lo rápido que era y dejando a Lida como segundo lugar. La segunda prueba era hacer fuerza en una máquina y esta diría cuánto kg obtuvimos. Un chico con múltiples brazos hizo 540 kg, se sorprendieron por la fuerza que tenía hasta que me vieron a mí y se acercaron para ver cuántos kg hacía. Yo apreté el aparato y este se descompuso y sacaba un ¡Demonios! posible. Todos pasamos excepto por Izuku que se quedó a medio salto. La cuarta prueba era saltos laterales y por lo visto un chico que tenía pelotas en su cabeza lo hizo rápido. Pero al verme hacer los saltos laterales se quedó pálido al igual que otros que veían la escena ya que lo estaba haciendo tan rápido que podían verse las siluetas de mí en los dos extremos. Y la quinta prueba era el lanzamiento de pelota. Uraraka lanzó la pelota y esta se fue tan lejos que el marcador mostró infinito. Desconocido. Esto es increíble, ella obtuvo infinito. Incluso superó al otro. Yo menté. Podía sacar infinito si yo lo quisiera pero no hay que lucirse tanto.
Todos pasaron y al final Izuku fue el último en pasar y al inicio iba a lanzar la pelota pero Aizawa borró su poder y le dijo unas cuantas cosas. Al final Izuku lanzó la pelota con un dedo y al mismo tiempo que se lo rompió pero obtuvo una puntuación de 705, 3M. Uraraka felicitó a Izuku por el logro que obtuvo. Lida. Su dedo está roto, es lo mismo que sucedió con el examen de entrada, él tiene un Kirek muy raro. Aoyama. No tiene mucho estilo. Yo mente. Y tú pareces que le bateas para el otro lado. Aunque Bakugo estaba en shock ya que no tenía sentido que Izuku tenía un Kirek. Después recordó lo que le había dicho Izuku un tiempo atrás y este se molestó en eso y este se abalanzó contra Izuku queriendo darle una explosión. Pero Aizawa lo detuvo a tiempo. Aizawa. Cielos, no me hagan utilizar mi Kirek tan constantemente. Tengo los ojos resecos. Aizawa soltó a Bakugo y ordenó que pasara el siguiente. Bakugo estaba molesto por Izuku y en su mente se decía que él era solo una piedra en el camino. Después de eso hicimos más pruebas en las que destacaban demasiados incluyendo a mí. Pero Izuku la estaba pasando mal ya que con cada prueba se agotaba más y más y al final Izuku terminó en el suelo por el cansancio. Aizawa. Bien, diré los resultados rápidamente. En total es la marca que obtuvieron en cada prueba. Saben que esto es una pérdida de tiempo, decirlas así, les mostraré los resultados de una vez. En eso Aizawa hace aparecer un holograma de los nombres de los jóvenes y el que estaba en primer lugar era del joven peli blanco en gran parte de las pruebas. Pero él quedó segundo solo por Uraraka que sacó el infinito y el último lugar estaba Izuku. Al ver esto que se quedó en último lugar estaba y este solo bajó la cabeza con tristeza y enojo por no dar más de él. Aizawa. Por cierto, lo de la expulsión era una mentira. Todos se sorprendieron por tal declaración, pero yo como un chica de pelo negro y que lo tenía recogido en una cola de caballo, ya sabíamos que esto sería una mentira. Aizawa. Era una decepción racional que haría que utilizaran sus peculiaridades al límite. Todos menos yo. ¿Qué? Momo. Por supuesto que era una mentira, era algo obvio si lo pensabas. Yo. Desde el principio era una mentira algo barata. Esto ya se ha aplicado en los cursos de aquí y la mayoría de profesores lo hacen. Además Aizawa en el año pasado quitó alumnos que no tenían potencial Momo. No creo que eso ya lo hayan aplicado en este curso y en otros y de lo último no creo que sea cierto. Aizawa. De hecho él tiene razón. Momo. ¿Qué? Aizawa. No es la primera vez que se hace este tipo de cosas. Esto ya se ha aplicado en este curso y en otros a lo largo del tiempo y si hice eso en el año pasado con un curso igual. Esta declaración había sorprendido a la chica y a todos de ahí. 0. Eso sí que fue preocupante, ¿no? Kirima. Aún así yo tomaré el reto. Aizawa. Con esto terminamos en el salón, hay folletos con el plan de estudio y esas cosas cuando estén ahí los leen. Aizawa. Ten esto Midoriya. Ve con la anciana a que te cure tu dedo, mañana habrán pruebas más rígidas, prepárate. Después de clases. Izuku estaba caminando fuera de las instalaciones de la UA con su dedo vendado, pero este se encontraba cansado después de que lo curaran. Pero una mano se posó en el hombro del chico peli verde. Izuku volteó la cabeza y este vio a Lida. Izuku. Lida. Lida. ¿Tu dedo ya se encuentra mejor? Izuku. Así sí, ya está mejor. Estos empezaron a caminar juntos hacia el estacionamiento. Lida. Pero no pude creer que fui engañado por Aizawa. Siempre pensé esto es lo mejor de lo mejor y eso. No pensé que un profesor nos daría valor con una mentira. Izuku mente. Pensé que Lida era aterrador pero es muy serio. Lida. Pero no pude creer que una chica haya descubierto la mentira de Aizawa. Pero también me intriga a lo que dijo Eric. Izuku. Sobre que sacó a los alumnos que no tenían potencial en el año pasado. Lida. Sí, pero también dijo que ya habían hecho esto en otros cursos diferentes. Él es más astuto que otros y a la vez algo misterioso. En eso oyen la voz de Uraraka que se estaba acercando a Lida y Izuku. Después de una plática que ellos tuvieron. Empezaron a caminar un poco hasta que se toparon con el chico peli blanco y este estaba escuchando su música en su teléfono. El joven ya había captado sus presencias y que se acercaban a su posición. Este estaba esperando a que ellos llegaran y hablaran con él y al final irse a su casa a la misma velocidad que llegó a la UA. Uraraka se acercó más a mí y me tocó el hombro para que se diera cuenta el joven que ella, Izuku y Lida estaban ahí.
El joven al sentir el contacto de la chica se volteó a verla y a los dos que la acompañaban. Uraraka. Hola Eric-kun. Izuku. Hola. Lida. Hola. Yo. Hola chicos, ya se van a sus casas. Uraraka. Claro, este día fue muy agotador. Lida. Todos los días van a ser agotadores si hay más pruebas como la que nos hizo Aizawa. Yo. En eso tienes razón, veo que ya te curaron el dedo Izuku. Izuku. Sí, ya está mejor que antes. Uraraka. Por cierto, ¿por qué no volteaste cuando te llamé? Yo. Estaba escuchando mi música, pero como ven mi pelo tapa mis oídos, así que no pueden saber si escucho o no. Uraraka. Cierto que tu pelo está muy largo como para un chico como tú. Lida. ¿Acaso no te incómodo cuando hacías las pruebas de Aizawa? Yo. Para nada, mi pelo no me molestó cuando hacía las pruebas de Aizawa. Lida. Otra cosa, tampoco no te sofocas con ese cubrebocas que tienes puesto desde que llegaste a la UA, y también te vi que lo tenías puesto en el examen de admisión. Izuku y Uraraka también se preguntaron por qué tenía un cubrebocas puesto. Izuku dedujo que puede que sea por Mikirki, y Uraraka también se preguntaba eso, ya que cuando él lo salvó de esos tipos tenía el mismo cubrebocas puesto. Yo. Solo lo tengo porque me gusta en cómo se me ve. Los tres al oír eso cayeron de espaldas. Lida. ¿En serio solo por eso? Yo. Sí, Uraraka. Bueno, yo me iré adelantando hacia la estación. Nos vemos mañana. Izuku. Hasta mañana. Lida. Hasta mañana. Yo. Cuídate. Uraraka caminó hacia la estación para tomar su tren que la llevaría hacia su casa. Mientras que yo estaba a punto de irme, pero Lida me habló. Lida. Por cierto, todavía no sabemos tu nombre completo. Yo. Bueno, mi nombre es Eric Uriel Cedillo Gutiérrez. Lida como Izuku se sorprendieron por mi nombre y más al oír que era largo mi nombre Izuku. ¿En serio ese es tu nombre? Yo. Sí, ese es mi nombre completo. Lida. ¿Pero tu nombre no es Uriel? Yo. No, ese es mi segundo nombre y Cedillo Gutiérrez son apellidos paterno y materno. Lida. Por eso me dijiste que solo te llamara Eric, ¿no? Yo. Exacto. Izuku. Pero tu nombre no es de por aquí, ¿verdad? Yo. No, no soy de Japón. Lida. Entonces, ¿de dónde vienes? Yo. Vengo de Latinoamérica y más específico soy de México. Izuku. Eres extranjero y vienes de México. Lida. Pero no pareces que no vienes de México, además en ese país toda la gente es color. Yo. ¿Moreno? Solo por ser mexicano tengo que ser moreno. Aunque la mayoría tenemos el color humilde, como nosotros lo decimos, y no hablar de la otra palabra que empieza con N. Lida. Pepe, perdón, no quise ofender a tu país y menos a ti. Yo. Te lo dejaré pasar por hoy, pero no digas algo que pueda ofender a un mexicano y más al país, porque si no toda su gente se irá en tu contra y créeme, no será muy bonita la cosa. Lida solo tragó saliva por lo dicho del chico paliblanco. A partir de ahora me diría sus palabras. Ellos se despidieron del chico peliblanco para luego irse a la estación de tren. El chico peliblanco caminó hacia la estación para despejar su mente un rato y más con la música que tenía en los oídos. El volumen de la música no era tan alta, pero sí podía oír a los chicos con quienes habló. En otro caso, Bakugo estaba molesto no solo porque Izuku tenía un Kirk, sino también que se vio superado por el chico peliblanco y un chico de pelo blanco y rojo. Ellos dos lo habían superado en mayoría de pruebas y solo se quedó con ese coraje que tenía. Una vez en la estación se colocó en un extremo y revisaba sus redes sociales y veía que tenía 20.000 corazones y likes por unas fotos que él subió posando. Pero una persona lo reconoció al instante y fue a hablar con él. Hyo. Veo que en tu primer día resaltaste demasiado, ¿no crees? El joven peliblanco volteó la cabeza para ver a la persona que le habló y al ver que era Hiro guardó su teléfono en su bolsa. Yo. No, solo hacia las pruebas que nos puso Aizawa. Hyo. Pero en la mayoría tú terminabas en primero. Excepto por la pelota y fuiste superado por esa chica. Yo. No es que me afecte estar en segundo lugar. Después de todo solo son pruebas para llevar al límite nuestras capacidades físicas y nuestros quirks. Hyo. En eso tienes razón, oye. Yo. Dime. Hyo. Quiero agradecerte otra vez por lo que hiciste aquella vez. Yo. No fue nada, era lo mínimo que podía hacer. Hyo. Aún así saldaré mi deuda contigo. Yo.
Ya te había dicho que no es necesario que me lo pagarás. Hyo. Pero yo te dije que te lo pagaría y eso lo voy a cumplir aunque me digas que no lo haga. Y no así no las pasamos platicando de varias cosas. Uno de esos temas era la música. Hiro era fanática de la música y ella canta y toca la guitarra en vez en cuando. Yo le dije mis gustos musicales y le interesó la música ranchera y las cumbias. Al final el tren de Hiro llegó y ella se despidió de mí. Una vez que no se encontraba gente cerca, por ahí me fui a la misma velocidad. Cuando fui a la UAI en menos unos segundos ya estaba casi en la reja. Donde entré y caminé hacia mi casa. A la mañana siguiente. Era otro día y se podía ver a nuestro protagonista caminando hacia la UA con tranquilidad como era de costumbre en él. Ahora solo se dirigía a su salón, pasando por la multitud de gente que pasaba por los pasillos de la UA. Algunos chocaban con el joven y le decían de cosas, pero para el joven esos insultos no les importaba demasiado. Al llegar al salón este se sentó en su respectivo lugar y esperó a que los demás llegaran. Algunos empezaron a hablar entre ellos para conocerse mejor. En eso llega el profesor que nos dará la clase de inglés y ese era Present Mic. Present Mic. A ver, dígame cuáles de estas oraciones en inglés está mal. Todos no decían nada al respecto. Exceptuando a los que tenían conocimiento en el idioma inglés. La chica de pelo negro iba a levantar la mano pero yo la había levantado primero. Yo. El pronombre relativo está en el lugar equivocado, más de ser exacto en el número 4. Present Mic. Eso es correcto. Después de unas clases ya era la hora del almuerzo y todos fuimos a la cafetería para obtener sus alimentos. Yo traía mi almuerzo en una bolsa. En el almuerzo estuve con Lida Uraraka y Izuku y les mostré lo que había traído. Unas deliciosas gorditas de carne. Los chicos tuvieron la curiosidad de probar mi almuerzo, así que les convidé de mis gorditas y al momento de probarlas se quedaron maravillados por el sabor de la gordita y se la comieron toda. Yo había traído más gorditas para mí y me las comí todas. Al terminar del almorzar todos regresamos al salón y esperamos al otro profesor y sabía de quién era. All Might. Yo estoy entrando como una persona normal. Yo mente. Eso fue una entrada exagerada. Todos se habían emocionado por ver al héroe número 1 en la escuela y más que es un profesor. All Might. Yo daré el entrenamiento básico de héroes hoy. Así que será una forma diferente de cómo aprender lo básico de ser uno. Así se vayamos al punto, la lección será entrenamiento de combate. Algunos estaban emocionados por eso pero Izuku estaba nervioso ya que le tocará pelear con unos de sus compañeros de clase. Bakugo estaba emocionado y yo solo sonreí un poco debajo de mi cubrebocas. Era una oportunidad de probar mis habilidades en combate con otros, aunque ya había entrenado con un clon mío y casi destruimos la dimensión de bolsillo. All Might. Y para eso necesitan estos. En eso unos casilleros se abrieron en la pared. All Might. Trajes diseñados a bases de sus quirks y peticiones que enviaron antes que la escuela iniciara. Después de clases vayan a la zona de pruebas. Rápidamente All Might se fue y se dirigía a la zona de pruebas. Todos agarraron sus maletas donde venían sus trajes de héroe pero Izuku se dio cuenta que yo mi casillero no tenía mi traje. Izuku. Oye Rick, ¿y tu traje de héroe? Yo. No te preocupes Izuku, yo ya tengo mi traje pero me lo pondré más adelante. Yo me fui adelantando y salí del salón de clases y me dirijo hacia la zona de pruebas. En la zona de prueba. All Might estaba esperando a los chicos de la clase. Pero solo había una persona que estaba ahí y ese era el joven mexicano que ya tenía su traje de héroe. El joven ya tenía su traje mucho más antes de que empezaran los exámenes de la UA y este se hizo su traje a como él quería. Llevaba una camiseta de manga larga de color negro que resalta un poco sus músculos. Lleva puesto un cinturón del mismo color. Su pantalón era igual de negro y llevaba unas botas negras con toques rojos en la suela. Sobre la camisa lleva un abrigo de color rojo con toques negros en algunas zonas. Lleva puesto una máscara de calavera que cubre todo su rostro. También lleva consigo unas hojas ocultas en sus dos brazos. También lleva cuchillos ocultos por su traje como en el cinturón. En las botas en sus dos brazos y en los extremos del abrigo. También llevaba una espada colgada en su espalda. Él mismo forjó esta espada y la hizo muy resistente a cualquier cosa y esta podía cortar lo que sea. All Might. Parece que fuiste el primero en llegar aquí, joven Eric. Yo. Sí, por lo que veo sí. All Might.
Tu traje de héroe se le ve bien, joven Eric. Yo. Gracias. En eso se oyó los pasos de los demás chicos y poco a poco iban saliendo del túnel y al salir todos se pusieron enfrente de All Might. Tanto Izuku como Uraraka y Lida se dieron cuenta que yo estaba ahí y impresionaron por mi traje. Uraraka. Eric, ¿eres tú? Yo. No, como crees, yo soy su primo. Izuku. ¿Qué? Yo. Era broma, solo los quería chingar un rato. Uraraka. Vaya, no pensé que lo decías de broma. Yo creí que te habías enojado conmigo. Yo. No me enojé. Pero la pregunta que hiciste era algo tonta. Izuku. Tu traje se ve genial. Yo. Gracias. Uraraka. Aunque yo debí de escribir lo que quería, el mío terminó siendo un traje apretado y embarazoso. Yo. A mi parecer se te ve bien y no lo dijo de otra forma que se pueda malinterpretar. Uraraka. Jeje, gracias por el halago. Uraraka se había sonrojado por el halago del joven peli blanco. All Might. Esto es genial, chicos, se ven bien. Ahora empezamos. All Might se dio cuenta de que el traje de Izuku era casi parecido a él y este se aguantaba la risa. All Might. Ahora es tiempo del combate de entrenamiento. Lida. Disculpe, All Might. All Might. Oh, joven Lida, ¿qué es lo que sucede? Lida. Este es el centro de batalla del examen de entrada. Entonces tendremos batallas urbanas de nuevo. All Might. No, iremos 2 pasos más adelante, la mayoría de las veces las peleas con los villanos tienen lugar afuera. Pero si miras los números totales, los villanos atroces aparecen dentro de edificios. Encarcelamiento, arresto en hogares tantos. Detrás de esa escena está la sociedad de héroes. Los verdaderos villanos se ocultan inteligentemente en las sombras. Para esta clase serán divididos en 2 bandos, unos serán héroes y los otros villanos y pelearán en una batalla interna de 2 vs 2. Suyo. Sin entrenamiento básico. All Might. Esto es una batalla real para entender lo básico. Sin embargo, la clave esta vez es que no hay un robot que solo debes derrotar. Momo. ¿Cómo ganar o perder será determinado? Bakugo. ¿Puedo mandarlos a volar? Uraraka. ¿Habrá castigo de expulsión como la clase de Aizawa? Lida. ¿Cómo nos dividiremos? Aoyama. ¿No es genial esta capa? All Might. Cálmense, jóvenes, responderé a todas sus preguntas, ahora escuchen. Yo mente. Jeje, se le olvida lo que tiene que decir. Después de una explicación, All Might. Bien, chicos, los equipos serán elegidos por aleatorio. Lida. Serán decididos así. Yo. Así es, los héroes deben hacer equipos con otras personas que no conocen y de otras agencias en caso de que el villano sea fuerte. Pero si eres ropemadre sí que puedes chingarte a muchos pendejos, entonces tú solo puedes partirles la madre. A Lida le cayó una gota de sudor por detrás como otros que escucharon al joven. All Might. Entonces hagámoslo rápido. Todos quedaron con un equipo menos yo. Lida. Disculpa, profesor, nuestro compañero Eric no tiene equipo alguno. All Might. Oh, ya veo que quedó uno. Bueno, parece que él participará al final. Joven Eric no tiene algún problema si pasa al último. Yo. No tengo problema en eso. All Might. Bien, entonces que comience esto. All Might sacó de unas cajas las bolas donde vanían las letras de los equipos que deben pelear y para mala suerte de Izuku le tocó pelear contra Bakugo. Yo mente. A veces me das lástima por tu suerte, Izuku. All Might. Todos los demás diríjanse a la sala de vigilancia. Todos caminaron hacia la sala de vigilancia y yo me acerqué a Izuku y puse mi mano en su hombro. Yo. Te deseo suerte, la necesitarás. Izuku. Gracias, Eric. Yo quité mi mano de su hombro y comencé a caminar hacia donde estaban los demás. Yo. Procura de que no te mate Bakugo, jejeje. Eso había puesto nervioso a Izuku y ya tenía más miedo que antes. Todos veíamos la pantalla lo que pasaba hasta que Bakugo atacó a Izuku por sorpresa. Kirishima. ¿Qué te pasa, Bakugo? Atacar por sorpresa no es de hombres. All Might. Un ataque sorpresa también es una estrategia, ellos están en una batalla real. Mina. Midoriya-kun lo esquivo. Denki. Ahí va Bakugo. Después de que Bakugo intentará atacar a Izuku, este lo tomó del brazo derecho y lo derribó y chocándolo contra el suelo. Denki. ¿Qué está diciendo Bakugo? Kirishima. No puedo solo por la posición de las cámaras de seguridad sin sonido. Yo. Es porque All Might está escuchando todo lo que dicen por un radio inalámbrico que tiene en la oreja.
Algunos se sorprendieron por eso y miraron a Olmigt, y vieron que el joven peli blanco tenía razón. Olmigt. Vaya joven Eric, eres muy observador, me sorprendiste. Yo. Olmigt. Como dijo su compañero Eric, estoy usando un radio inalámbrico que puede comunicarse con otras personas si no están contigo y también está con TA de captura. Una vez que pongas esto alrededor de tu oponente, mostrará que lo capturaste. El tiempo límite de la prueba es de 15 minutos y los héroes no saben en dónde está la bomba. Mina. Los héroes están en desventaja, ¿verdad? Yo. Claramente, si no encuentran la bomba a tiempo, eso significaría que los villanos ganarían esta ronda. Es como un videojuego en donde hay dos bandos de cada uno. El primer equipo tendrá que colocar una bomba y hacerla explotar en un punto específico mientras ellos defienden, y mientras el otro equipo tendrá que desactivar la bomba antes que explote y pierdan la ronda, y por lo que veo se aplica lo mismo aquí. Olmigt. Tienes razón, joven Eric, esto es parecido a un videojuego, pero en esta ocasión lo experimentas en carne propia aunque solo sea una prueba. Después de una pelea. La pelea del equipo de Izuku contra Bakugo había terminado. Izuku fue llevado a la enfermería para curarlo mientras Bakugo, Lida y Uraraka se iban del edificio casi destruido por el golpe de Izuku, aunque Bakugo estaba más que molesto con Izuku. La siguiente pelea del equipo de Todoroki Jimezo y el equipo de Ojiro y Toru. Pero Todoroki congeló todo el edificio y sus oponentes fue tanto el frío que llegó hasta la sala de observación y todos intentaban darse calor, pero para mí el frío no me afectaba en nada. Después de unas peleas. Olmigt. Bien chicos, ahora tendremos la última pelea de esta prueba. Joven Eric, usted decidirá que quiere ser villano o héroe. Todos se me quedaron viendo qué iba a escoger para la prueba. Yo escojo el de villano. Olmigt. Bien, ahora se te asignarán a tus oponentes. Denki. Dijo oponentes, o sea que va a hacer una pelea de 2 vs 1. Mina. ¿No cree que es algo arriesgado poner solo a uno que pelee contra 2? Yo. Por mí no hay problema. Mina. ¿Qué? Kirishima. ¿Estás seguro que puedes ir a pelear contra 2 personas? Yo. Estoy más que seguro de eso. Olmigt. Bien, como el joven Eric aceptó el reto, se asignará a sus oponentes y bien quien se anima. La sala se quedó en silencio por un rato ya que algunos todavía no se recuperaban de sus batallas, y aunque la mayoría quería pelear otra vez, pero sentían que si lo hacía con su compañero iba a terminar mal y la otra mitad no quería porque les daba escalofríos hasta que alguien habló. Todoroki. Yo lo haré. Todos se sorprendieron que Todoroki quería pelear contra el joven peli blanco y este miró fijamente al joven mexicano. Olmigt. Bien, ya tenemos a uno, solo falta uno, quien se anima. Todos no querían ser el segundo en estar en el equipo de Todoroki y más Bakugo, que todavía estaba molesto por perder contra Izuku, que no prestó atención a lo que decían a su alrededor. Yo. Por mí no importa si él va contra mí solo. Olmigt. ¿Estás seguro, joven Eric? Yo. Estoy seguro. Olmigt. Bien, entonces los dos vayan a sus posiciones. Los dos nos dirigimos hacia el edificio donde íbamos a hacer la prueba. Los dos no decíamos nada durante la caminata y una vez que estábamos en el edificio, yo iba a entrar al edificio pero Todoroki me habló. Todoroki. Te ves muy confiado en enfrentarte a mí. Yo. No es que esté confiado, más bien confío en mis habilidades y lo que puedo hacer. Todoroki. Aún así no importa qué Kirp tengas, no eres rival para mi hielo. Yo. Veamos si tu hielo puede detenerme y veamos qué tan bueno eres peleando cuerpo a cuerpo. Me adentré al edificio y me fui hacia la bomba que tenía que proteger. Olmigt. ¿Están listos? Nosotros dimos un asentimiento. Olmigt. Bien. Que la última prueba comience. Denki. ¿Cómo creen que será la pelea? Mezo. Yo digo que Todoroki ganará fácilmente. Mina. Yo creo que Todoroki puede ganar, pero también siento que Eric es alguien poderoso. Ojiro. Yo opino que la victoria será de Todoroki. Olmigt. No saquen conclusiones tan rápidas, jóvenes. Aunque el joven Todoroki sea alguien fuerte, el joven Eric también es alguien de tener en cuenta. Momo. Tiene razón, maestro, no debemos subestimar al oponente nunca. Además se olvidaron en cómo él pasó casi todas las pruebas de Aizawa. Todos se pusieron a pensar en lo que dijo la chica de pelo negro y recordaron en cómo su compañero terminó en primer lugar en gran mayoría de pruebas y solo hubo una prueba que quedó en segundo lugar.
Así que todos prestaron atención a la pantalla y observando a los dos chicos que estaban ahí. Cuando Olmir dijo que empezara la prueba, Todoroki avanzó hacia dentro del edificio y colocó su mano en la pared. De repente una gran cantidad de hielo cubrió todo el edificio y un gran frío se sentía en el lugar. Todoroki pensó que esta prueba ya había terminado y se dirigió hacia la ubicación de la bomba. En la sala de vigilancia. Todos pensaron que Todoroki ya había ganado la prueba y solo era cuestión de tiempo que él llegara a la bomba. Aunque algunos se extrañaron en ver que el joven mexicano estaba parado ahí sin hacer nada. Más que solo tenía sus manos en los bolsillos. Denki, ¿acaso no piensa liberarse de ahí? Tsuyu, no sé por qué presiento que Eri trama algo. Hiro, yo también presiento eso. En la prueba. Todoroki iba caminando hacia la bomba y una vez que entró a la habitación vio al joven mexicano que estaba ahí parado con los pies congelados, aunque se extrañó en por qué tenía sus manos en los bolsillos. Ya te habías tardado. Todoroki, parece que tus palabras solo fueron mentiras. ¿Crees que miento? Todoroki, si no estuvieras mintiendo podías romper mi hielo. Pero por lo que veo no puedes hacerlo, aunque lo intentarás te lastimarás las piernas. Yo sin decir nada rompo el hielo moviendo mis piernas y cuando ya estaba libre me quité el hielo que todavía estaba pegado a mis botas. Ahora ya podemos pelear. Todoroki, aunque te lograste liberar yo estoy cerca de la bomba solo me bastará en congelarte otra vez. Tu técnica de congelarme no funcionará otra vez. Todoroki convocó hielo y lo dirigía hacia mis pies, y una vez que estaban congelados yo los rompí otra vez. Yo me acerqué a Todoroki y cuando estaba casi cerca de él lanzó una patada hacia el frente que al instante Todoroki hizo una pared de hielo, creyendo que podía resistir al impacto. Pero se llevó la sorpresa que la patada era tan poderosa que pudo romper la pared de hielo y lo golpeó en el estómago haciéndole retroceder 1 metro atrás. En la sala de vigilancia. Los jóvenes pensaron que Todoroki iba a ganar fácilmente pero al ver que pude liberarme del hielo de Todoroki y que me congelará otra vez y los rompiera eso los sorprendió. Denki. Pensé que esto terminaría rápido. Mina. Se pudo liberar del hielo de Todoroki. Tsuyu. Parece que mi presentimiento acertó. Todos al ver que me acercaba a Todoroki y que lance una patada y que Todoroki pusiera una pared para cubrirse y que la rompiera con el impacto y le pegará en el estómago de él. Hiro. Eso fue impresionante. Momo. La patada de Eric fue con la suficiente fuerza como para romper la pared de hielo de Todoroki y acertarle un golpe. Al parecer subestimaron a Eric, ella tenía razón, habían subestimado a su compañero y pensaron que Todoroki iba a ganar, pero ahora la pelea está tomando un rumbo diferente. En la prueba. ¿Acaso te dolió esa patada que lance? Eso no iba con mucha fuerza. Todoroki. TSK, no creas que con eso me vas a detener. Entonces ataca. Todoroki se puso de pie y con su mano lanzó una estructura de hielo hacia mi dirección. Yo saqué una mano del bolsillo y doy un golpe invisible a la estructura de hielo que venía hacia mí. Al instante la estructura se había destruido por completo, dejando algunos pedazos de hielo en el suelo. Eres bueno con el hielo, pero te falta práctica. Todoroki. ¿Y tú cómo vas a saber en cómo utilizar el hielo? Todoroki, no eres el único que puede controlar el hielo, ¿por qué enfrente de ti tienes a otro que puede controlar el hielo? Todoroki. ¿Hablas en serio? Claro, te lo demuestro. Saqué una mano de mi bolsillo y manifesté hielo en mi mano y lo rompí. En la sala de vigilancia. Los chicos miraban la pantalla con los ojos abiertos ya que vieron cómo su compañero destruyó la estructura de Todoroki de un golpe invisible y que ni siquiera lo llegó a tocar, y más fue su impresión al ver que él también tiene el kill de Todoroki. Kirishima. Esto es genial. Dos usuarios del hielo frente a frente. Denki. Pero como destruyó esa estructura de hielo sin tocarla parecía que lo iba a golpear muy fuerte. Mina. Tal vez sea su Kyok. En la prueba. Todoroki se sorprendió que otro pudiera el poder de hielo a excepción de algunos familiares de él. Ahora que lo sabes es hora de terminar esto. Todoroki al escuchar eso el de inmediato se lanzó contra el joven queriendo apartarlo del camino y tocar la bomba para que pudiera ganar. Pero cuando estaba a punto de atacar al chico de un movimiento rápido golpeó el estómago del chico pelirrojo y blanco y cayó al suelo adolorido por el golpe que recibió.
Este solo pudo agarrarse el estómago por el dolor que sentía mientras el joven mexicano volvió a meter su mano en el bolsillo y este solo se iba del lugar. La pelea ha terminado. Tienes un gran potencial, Todoroki, pero te estás oprimiendo a ti mismo y algún momento tendrás que usar tu otro lado. Todoroki. No pienso usar mi otra mitad, te derrotaré usando mi lado izquierdo y pienso vencerte algún día. Te estaré esperando cuando llegue ese día. El joven mexicano se fue de la habitación y salió del edificio y caminó hacia la sala de vigilancia donde estaban los demás de sus compañeros. Dejando a Todoroki ahí tirado con dolor, pero poco a poco se le fue quitando. All Might anunció que el equipo de los villanos había ganado y Todoroki se fue del lugar con un mal sabor de boca. Una vez que entré a la sala de vigilancia todos me miraron asombrados por lo que hice. All Might nos había dicho que saliéramos de ese lugar. All Might. Buen trabajo a todos. No tuvieron heridas mayores a excepción del joven Midoriya, tomaron esto seriamente e hicieron un gran trabajo en su primer entrenamiento. Tsuyu. Es bueno tener una clase apropiada después de la clase de Aizawa, es algo anticlimático. La gran mayoría estuvieran de acuerdo con la chica rana. All Might felicitó a todos los chicos de ahí y se fue rápidamente ya que se le estaba acabando su tiempo de su transformación y este se fue a ver cómo estaba Izuku. Ya en la tarde todos nos fuimos a cambiar de ropa y volvimos al salón de clases. Yo caminé por un rato en las instalaciones de la UA hasta que vi a Izuku salir de la enfermería con su mano con un yeso y su otra mano vendada. Hasta que por fin despiertas, bello durmiente. Izuku. Eriku, ¿qué haces aquí? Pasé por casualidad por aquí y te vi saliendo de la enfermería con tu brazo yezado, tuvisteis huevos en hacer ese movimiento. Izuku. Bueno, no había otra manera de ganar la prueba y solo se me vino a la mente eso, jeje. Bueno, vayamos al salón de clases. Izuku. Ok. Izuku y yo caminamos hacia el salón y una vez que ya estábamos ahí yo abrí la puerta del salón. Los chicos al momento de ver a Izuku lo fueron a felicitar por haber ganado contra Bakugo y además le contaron mi pelea contra Todoroki y su sorpresa se hizo notar. Izuku notó que no estaba Bakugo en su asiento y fue rápidamente a buscarlo y al encontrarlo afuera charló con él por un rato. Hasta que él mencionó que no podía derrotar a Todoroki y su enojo aumentó al decir que a mí tampoco podía derrotarme ya que había derrotado a Todoroki fácilmente. Al final todos regresamos a nuestras casas y yo regresé a mi casa a la misma velocidad y al llegar cené y hice mis tareas y al final me bañé y me acosté en mi cama relajándome un poco. Este día estuvo mamalón, derrotaré a Todoroki e hice ver a Bakugo que no puede derrotarme, falta poco para la infiltración de los villanos y el festival deportivo y ahí demostraré que nadie es rival para mí. Fin del capítulo 8.